Queremos entonces cerrar un poco con algunas cosas del momento estratégico que nos quedaron a mitad de camino, en términos de que hablamos un poco de tema de actores y la gobernabilidad, ¿no? Y sabemos que empezamos a hablar de algunas cuestiones de la viabilidad en la última clase, y está bueno darle alguna vueltita de tuerca más antes de terminar y pasar, sí, bueno, repasar un poco el tema de las operaciones, que es importante para poder ordenarse después al momento de la formulación y de entender las distintas conjugaciones que hay de posibilidades de pensar el momento del desarrollo más de la programación, que en definitiva es aquello que van a estar monitoreando y administrando al momento del táctico operacional o el táctico operativo, que sería de alguna manera el momento del hacer, ¿no? Pero quiero arrancar de entrada, bueno, ni que hablar, ¿no? Que estamos así todas tratando de sostener en un momento crítico también la pelea que están dando y que estamos dando desde distintos espacios del trabajo en salud y desde el trabajo esencial. Me parece que está bueno que cada oportunidad que tengamos como para reforzar lo importante que es que también contribuyamos en esto y que hagamos un esfuerzo en esa clave, la vamos a tratar de utilizar. Pero bueno, digamos, en términos estratégicos, se acuerdan que en el encuentro anterior, yo no quiero arrancar sin descuidar que habíamos dicho, bueno, teníamos como dos cuestiones como que son muy ordenadoras de la tarea, y que tienen que ver con esto de utilizar planos y utilizar dimensiones, ¿no? No voy a abundar mucho más acá en esto, porque en realidad tienen que ver con cosas, sobre todo en los planos, con cosas que ustedes habitualmente conocen, mencionan. Veo que hay intervenciones, no sé si están saludando para entrar o hay alguna intervención. Sí, saludaron, pero también Paz decía que a ella se le cortaba mucho, o sea, a los demás también. No sé si a mí no se me está cortando, pero no sé a los demás. No, capaz es la conexión. Bien. ¿Sí? Al resto, ¿cómo viene? Por ahí es un día bastante feo y a lo mejor hay alguna intermitencia en algunas zonas, ¿sí? A mí me pasó también que hoy había irregular la disposición de internet, así que cualquier cosa me avisa, Ana, también, si se empieza a pixelar o lo que fuera. Bueno, en el caso de los planos, decía, era como los aspectos que habitualmente se tienen en cuenta. Nosotros en realidad incorporamos el tema de la viabilidad sociocultural precisamente porque entendemos que es un componente que para el trabajo social no es menor, digamos, con todo aquello que implica una predisposición del otro, una apertura del otro, de otra, de otro, para cualquier tipo de intervención, hace que no podamos prescindir. Entonces, están todas las viabilidades que tienen que ver con la propia estructura de la política que se va a echar a andar, pero también en esa ida y vuelta, la viabilidad la construyen, la co-construyen junto con quienes estamos en la implementación de la política, aquellos a los que va destinada, porque pueden, ¿no?, tener una apertura, una predisposición, poner, digamos, poner aquello que implica aceptar esa política, esa intervención, ese proyecto, o no. Y eso es un poco lo que decía en algunos puntos, en algunos ejemplos, Rovirosa, ¿no? La población, lo que no es poder es potencia, ¿no? La población también puede decir no a algunas propuestas, intervenciones y proyectos. Creo que cada una de nosotras tendrá en su haber algunos momentos en donde también a veces dice, bueno, pero ¿y la población qué puede hacer cuando hay una política? Y puede rechazarla, puede resistirla, puede no acudir a ella, digamos, ¿no? Entonces también la viabilidad sociocultural, la de las representaciones, la que tiene que ver con los componentes más simbólicos, también hay que trabajarla, ¿no? A veces tiene que ver con los lenguajes, todo aquello que genera como distancias o extrañamientos, ¿no? También hay que trabajarlo en términos de que algún proyecto, iniciativa, tenga capacidad de ser, ¿no? Pueda ser.
Y lo que ya habíamos hablado, y creo que lo explicamos bastante, que se acuerdan que tenía que ver con esas otras que tienen que ver más con los momentos o instancias de distintas instancias clave, en qué momento hay que mirar la viabilidad, y en el momento en que se define, en el momento en que se echa a andar, digamos, en la que hay que darle tangibilidad, y en el momento en que hay que darle sustentabilidad o permanencia, ¿no? En el momento en que, vieron, las políticas sociales adolecen muchas veces de eso, empiezan con grandes anuncios, aparecen con una fuerte inversión de instalación, y después se desdibujan, se desgranan, digo, ¿no? Pensemos a veces en las políticas cuando hubo grandes cambios, o como fue con lo de salud mental o lo de niñez, que a veces aparecen como muy contundentes en los anuncios, y como mucha dificultad en la operatoria, y mucho más en la posibilidad de sostenerla en el tiempo, ¿no? Eso en lo social entendemos que requiere como mucha responsabilidad, fundamentalmente por esto otro que decíamos, ¿no? Que a veces aparecen proyectos sumamente interesantes y potentes, que se echan a andar, que generan todo un sinnúmero de expectativas muy grandes en la población, que desarman algunos andamiajes alternativos que había hasta que apareció esa política, porque la propia población resistía generando respuestas, con sus recursos, con sus organizaciones, las desarman en función de que aparece una política que parece que se va a hacer cargo, y si discontinúa, o se retira, o se debilita, o es intermitente, para la población produce estragos, digamos, ¿no? Digo, concretamente estoy pensando en ejemplos que padecimos con equipos técnicos, como en su momento en el arranque del programa de salud sexual y procreación responsable nacional, que acá era de salud reproductiva en provincia, y había toda una estrategia de batería de la propia población para el tema de la distribución de anticonceptivos que proveían algunos visitadores, o algunas herramientas que tenían ONG o demás que accedían al insumo al recurso. Y cuando apareció el programa, obviamente, había todo un esperar y delegar en que había una política pública en que iba a poder cubrir eso en el tiempo, y después, por problemas con las licitaciones, por problemas también de resistencias propias de la influencia, por ejemplo, acá en La Plata, de Monseñor Aguer, y de lo que implicaba el peso de la cúpula eclesiástica acá en La Plata, etcétera, etcétera, se discontinuaron, se definía no distribuir o distribuir intermitente. Imagínense lo que es para un proceso de cuidado de salud, de procreación responsable, de salud reproductiva, de salud sexual, digamos, para una mujer que puede a veces, y a otras veces no te garantizo la provisión fluida. Entonces digo, el tema de la permanencia no es una declamación, es algo que tiene que ver con que uno adquiere un determinado derecho o una determinada prestación práctica, cuenta con determinada cosa a partir de un proyecto, y eso es muy importante que se prevea de entrada del proyecto, que no lo arranquemos y que empecemos con espasmos, intermitencias, ¿no? Que entonces el tema de garantizar la continuidad de un proyecto es una responsabilidad también de quien lo motoriza y que decide ponerlo en marcha. Cuando lo decide poner en marcha, tiene que saber que tiene resto, o que le va a construir viabilidad para adelante en función de alianzas, de estrategias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, en ese sentido, no quiero descuidar el tema de la viabilidad en la permanencia. Y después, digámoslo, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el planteo de Matus iba por el lado de hacer dos preguntas? Una pregunta más ligada a que el proyecto es viable hoy, digamos, es hoy ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde puedo arrancar? El proyecto tiene una batería de cosas, algunas son muy desafiantes y más complejas, y otras son más o menos accesibles, amigables, las podemos hacer, tenemos espalda. Eso es clave, poder combinar y poder identificar qué cosa es viable hoy y qué cosa no es viable hoy, pero que con el tiempo y generando algunas articulaciones o alianzas, vamos a poder conseguir mejores condiciones.
¿Por qué? Porque lo que plantea la planificación es que precisamente, como decíamos la vez pasada, eso no es algo que va a pasar porque improvisadamente. Eso va a pasar en la medida en que mientras estamos llevando adelante lo que hoy podemos sostener, vayamos preparando condiciones, vayamos preparando a alguien del equipo, vayamos afectando a parte de la institución a tratar de generar condiciones o trabajar sobre las condiciones que hay que ir abriendo, qué sé yo, empezar a hablar con algunos vecinos en relación a un tema o vecinas, empezar a ir recorriendo algunas otras instituciones con las que queremos ensanchar un poco nuestro margen de gobernabilidad, buscar aliados para alguno o aliadas para algún tipo de proyecto que necesita un poco de base de legitimación más grande, de sustento que la que nosotros le podemos dar, etcétera, etcétera. Entonces, la construcción de viabilidad, dice Matus, implica empezar a conjugar la secuencia que vamos a hacer en función de, si vieron eso que decimos que los movimientos de la PES de alguna manera tienen que ver con esa trayectoria zigzagueante, no lineal, que desarrolla un proyecto. Ningún proyecto empieza de una y vamos, y ahí está el objetivo, y a como dé lugar lo voy a sostener, digamos. Generalmente empieza y tiene una serie de aspiraciones, y sobre esas aspiraciones va tratando de avanzar y establecer algún margen de maniobra. Entonces, va mirando los actores, las actoras, ¿no? Quien lidera un proyecto, quien lo conduce, va mirando cuál es el mapa, como estuvimos viendo la vez pasada, qué relaciones existen, quiénes son los actores, las actoras de la trama, qué peso tienen, y ahí se acuerdan que hablamos la vez pasada, qué tipo de intereses tienen, qué recursos críticos manejan en términos de, bueno, son los que más conocen sobre ese tema en el territorio, son los que más autoridad para algunas organizaciones tienen, son los que jugaron un rol extraordinario en alguna circunstancia de catástrofe en el barrio, o que tuvieron un rol preponderante para un proyecto similar en esa organización, en otro momento histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos mirando los actores de la trama, vamos mirando cuál es la coyuntura, y vamos mirando cuáles son las operaciones que vamos a conjugar. Lo que dice Matus también ahí, y lo planteamos en la ficha de actores, es que él dice, hay que desarrollar estrategias, ¿no? Y hay que evaluar y ponderar muy bien cuáles son las estrategias para cada momento. A modo de ejemplo, él tira 3, digamos, que son las que dice, bueno, vos tenés como 3 posibilidades, o bien buscás actores y actoras con las que vas a buscar una articulación más fluida, más espontánea, más la primera que aparece, que es la de cooperación, ¿no? Es la de ponerse de acuerdo, tenemos una idea común, che, la verdad que tenemos ganas de que pasen cosas parecidas, queremos trabajar el tema de género, queremos trabajar el tema de discapacidad, queremos trabajar, bueno, entonces ya ahí empieza a haber afinidades, hay un marco de cooperación. Él dice, después hay algunos otros casos en que hay que buscar una estrategia más de cooptación, y ahí, bueno, ahí empieza a aparecer una cosa que tiene que ver más, agudizar, persuadir, digamos, ¿no? Tratar de generar una convicción, ganar por la argumentación, a veces por una cuestión de autoridad, ¿no? Es una línea que plantea la dirección provincial o plantea el municipio, la Secretaría de Salud plantea que los centros de salud trabajan en esta línea, entonces es más una idea de cooptación. Y si no, dice él, bueno, está la idea de la estrategia del conflicto. Ahora, él plantea, lo mismo que muchas veces lo advierte Rovere, la estrategia de conflicto tiene esta evaluación que es ineludible hacer, que tiene que ver con en el balance de intercambio de problemas, ¿vieron? Decir, bueno, yo me quiero meter con este tema para resolver, ¿no? Entonces, si me voy a comprar 25 problemas más complicados que los que estoy intentando resolver con el movimiento que hago, evidentemente no es un buen proyecto. ¿Cómo hago yo para saber con qué tipo de conflictos me voy a meter y qué fortalezas tengo en mi propia equipo de trabajo, en el plafón que tengo de gobernabilidad para hacer frente a ese conflicto?
porque Rovere dice que los grandes conflictos obviamente también tenemos que saber que generan grandes resistencias. O sea, hay algunos tipos de cuestiones que nosotros nos queremos meter, o cambiar las reglas de juego de una organización, o de una institución, cambiar de cuajo una modalidad que ha sido de inercia de años, y eso va a ofrecer grandes resistencias. Entonces, cuando vamos en una pelea abierta, digamos, bueno, tenemos que saber que la contraofensiva, el tipo de rebote que vamos a tener, va a ser también importante. Puede ser que una quiera utilizar esa estrategia en un momento que le parece que es clave. Lo que hay que estar preparadas, digamos, y no sentirse avasallada por las circunstancias, es saber que esa tensión, digamos, una vez que trabajemos y desatamos el conflicto va a estar, ¿no? Y cómo hacemos para conducirlo, o por lo menos para lidiar y poder procesarlo, ¿no? Con la espalda que tenemos. Eso es como también muy importante. Ustedes saben que hay tipos de actores que tienden más a ir al conflicto, a no, digamos, a no, ¿no? Y hay otros actores que en general van más para la conciliación. Matu, yo creo que ya les dije que hablaba de distintos tipos de liderazgo en un libro que se llama Gandhi, Maquiavelo y el chimpancé, y entonces habla como de estilos de liderazgo, que a veces son de esperar mucho los tiempos, como, ¿no? En la onda más, la línea más de Gandhi, ¿no? De los liderazgos que con el tiempo y con los procesos y con el acompañamiento intentan construir legitimidad en el largo plazo. Otros que son más bien autoritarios y de imposición, ¿no? Y él lo plantea, es yo, y esa es de conflicto permanente. Y hay otras que son más en la línea de Maquiavelo, dice él, y cuenta Maquiavelo y el príncipe y todo ese ejercicio de manipulación que existe más opaco, ¿no? En las esferas determinadas esferas de poder. Entonces son distintas estrategias que él plantea y que hay que combinar. No se puede o no está bueno, dice él, no es lo mejor abusar solo de una. La idea es que hay que combinar esas distintas estrategias y otras, ¿no? Yo la otra cosa que les quería contar, que para mí también ha sido muy útil, ¿hay intervenciones por ahí? ¿Hay alguna intervención? Estaban Irma y Paz con con que se les corta, pero bueno, otros con que no. No sé, igual tranquilos y tranquilas pues va a quedar grabado, así que trataremos de que lo suban rápido para que puedan tenerlo. Sí, puede ser el tema del día, este día que está muy feo y que eso altere. Yo quería traerles, aunque sea muy brevemente para avanzar con operaciones, que en el término de la construcción de la viabilidad, que ¿por qué me interesa profundizar algunas cosas de estas? Porque son a las que más recurrimos en general en trabajo social, ¿no? El tema de poder construir viabilidad. Y entonces él tira pistas todo el tiempo para el tema de cómo construimos viabilidad. Bueno, por un lado, usando esas estrategias que le dije antes. Bueno, en algunos momentos hay que tratar de buscar cómo hacer un trabajo más de colaboración, de asociación, de coordinación de los recursos, y por otro lado, y de las ideas, y por otro lado, dice él, bueno, la cooptación, cómo gano adhesión en mi proyecto, etcétera, etcétera, o que les dije del conflicto, de ir más a la atención. Bueno, si vemos que tenemos que meternos con inercias institucionales que discutimos muy profundamente porque nos parecen que son muy nocivas o son muy, generan, sí. ¿Me están hablando? No, bien. No, ya está, Ale. Bien, entonces, él dice que hay como también otro trabajo, otro proceso, otros mecanismos que son, dice, de desmotivación y acumulación de fuerza. O sea, tanto puedo trabajar para que aquel que está como muy compelido digamos, en la oposición al proyecto o a la política que quiero desarrollar y que tiene mucha resistencia o que está con una posición muy fija, o bien puedo trabajar para ir desarmando esa posición, ir deconstruyendo su posición, o bien puedo ir por ganar yo adhesiones y respaldos que amplíen mi margen de maniobra y mi espalda, ¿no? El conjunto de personas, organizaciones,
alianzas, equipos que me acompañen a mí en mi proyecto. Entonces, me parece que está bueno también esto como herramienta. Hay algunas cosas que van por el lado de que yo trabaje sobre deconstruir y ir minando un poco ese bloque homogéneo que a veces parece que se opone a nuestro proyecto, y no es un bloque homogéneo y compacto, y cuando empezamos a mirar tiene matices. Algunos lo resisten por prejuicios, otros lo resisten por miedo a que eso les haga perder o poner en riesgo sus intereses, otros lo resisten por, no sé, digo, ¿no? Los cambios de paradigma en general de la legislación, como ha sido con lo de niñez y demás, nosotros lo hemos visto en vivo y en directo, ¿no? Trabajadores y trabajadoras inscriptos más en la ley de patronato y que sentían amenazada su fuente de trabajo a partir de que se hablaba de que había que cerrar todos los institutos, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo con el tema de salud mental, ¿no? Aparece el miedo o la resistencia de aquel que ve en riesgo su trabajo, aquello que hizo a su identidad durante muchos años como trabajador, como trabajadora. Entonces hay que empezar a deconstruir, a desarmar eso que aparece como un bloque y que no es igual que los intereses de aquellos que comercian o mercantilizan o, digamos, tienen posiciones distintas y más radicalizadas sobre la salud mental o sobre el tema de la niñez o la infancia, ¿no? La tutela de la infancia. Digo, son como cosas en las que se puede trabajar y las que hay que trabajar en los dos sentidos hay que trabajar. Hay que trabajar para que desacumule poder aquel que está muy posicionado en contra, y hay que trabajar acumulando respaldo y espalda para el propio proyecto, ¿no? Esas son las cosas que Matu sugiere, trabajar acompasadamente, no quedarse solo en me atrinchero y junto un montón de adhesiones, sino que trabajo sobre las adhesiones y trato de avanzar un poquito más en la atención aquellos que están en contradicción con el proyecto o con lo que estoy planteando, y se puede elaborar como para desandar esas resistencias o esa controversia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente si nosotros queremos trabajar con procesos que implican transformación, tenemos que tratar de encontrar los modos de no, digamos, de en esa correlación de redes de poder que existen en todas las instituciones o territorios, nosotros vayamos viendo quiénes son los actores, los grupos, los sectores con los que nos parece que queremos realmente llegar a un acuerdo o llegar a un grado de afinidad, de entendimiento. Digo, me parece que siempre en trabajo social tenemos como ese mapa de decir, bueno, estos resisten por prejuicio, bueno, desarmémoslo, ¿no? Me parece que ahí hay cosas con las que se puede trabajar y es útil. El tema de las tácticas, él dice, en realidad es eso, ¿no? Se encadenan, uno hace un trabajo de encadenar estrategias y tácticas. Y en eso, dice él, tira un montón de eventos. Hay a veces que, dice él, eventos de distracción, factor sorpresa, los de concesión, los de reacción, ¿no? Distintos mecanismos que se utilizan y que se plantean en un equipo, el factor sorpresa no está todo el tiempo anunciando aquello que va a ser emblemático o estratégico para el proyecto. ¿Por qué? Porque no la quiere quemar a destiempo, porque no quiere plantearlo cuando no están preparadas las condiciones, porque no quiere plantearlo y ser el blanco fácil de un montón de intereses contrarios que van a ver y que van a boicotear. Entonces digo, el tema del factor sorpresa, la concesión, bueno, aflojo, le resigno este aspecto del proyecto o lo tardo más tiempo porque voy a incorporar algunos grupos que la verdad que no había pensado de entrada y que tienen interés en asumir esa parte del proyecto. Entonces digo, yo trato de hacer algunas concesiones, algunos movimientos, también reacción veloz, ¿no? La reacción, eso que decíamos de la tercera trinchera, la reacción, bueno, pasó algo, y de pronto tengo que estar en alerta como proyecto para saber si hay alguno del proyecto que se bajó abruptamente, si se generó un conflicto que no pude identificar, digamos, y tengo que desandar esa tensión o ese malentendido o esa situación de quiebre que se produce. Digo, todas cosas que forman parte, parecen cosas que, digamos, que de las que nadie habla, que por eso me parece importante mencionarlas, porque parece que de esas nadie habla como si fueran obvias, y yo les puedo asegurar que muchísimas veces en los proyectos, en el devenir de los proyectos, no fallan las inversiones o está la decisión política
Y todas estas cosas que son más del día a día, del cotidiano, de las relaciones interpersonales, del poder sostener la dinámica y la presión cotidiana del proyecto con el equipo, con los aliados clave o las aliadas clave del equipo, y bueno, y eso a veces es en lo que se pierde la perspectiva y se le quita atención y se lo subestima y genera unos nudos o unos niveles de tensión que muchas veces ponen en riesgo el proyecto, ¿no? O aspectos sustantivos del proyecto, o marcan la diferencia entre que yo pueda desarrollar una intervención con condiciones dignas ¿no? y saludables, o bajo una batalla campal permanente, ¿no? Que son las cosas que sobre todo después en el día a día del laburo nuestro nos desgastan tanto, ¿no? Generan tanto desgaste. Entonces, es eso, ¿no? El tema de volver sobre la idea de situación significa que el actor, digamos, o la actora van tratando de poner siempre su texto en contexto, van tratando todo el tiempo de reconocer y de crear entornos lo más adecuado posible al momento de cada uno de los momentos clave del proyecto. Eso es una cosa que es un laburo permanente, y el laburo del momento estratégico es la capacidad de identificar, sobre todo, cuáles son esos hitos del proyecto, cuáles son esos hitos en los que tengo que poner especial atención, porque sé que ahí se pueden producir quiebres, se pueden producir conflictos, se pueden producir factores que en algunos modelos de planificación, como es el marco lógico y demás, hablan de factores letales, ¿no? ¿Cuáles serían los factores letales del proyecto? ¿Qué aspectos que no estoy previendo me pueden hacer tambalear y caer de cabeza el proyecto, digamos, ¿no? Cosas que hay que ir advirtiendo, porque de eso se trata precisamente esta idea que planteamos al principio de planificación, que es el cálculo que precede y preside la acción. Estuve haciendo el análisis de los problemas, pero también durante estoy tratando de reconocer y de crear y de seguir revisando las condiciones de viabilidad, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Estamos en sintonía o es como un delirio? ¿Les han pasado cosas así, de estar pensando en cuestiones como estas o no? En la práctica, en espacios de militancia. ¿Cómo la ven? Ahí dicen que sí, pero que no sé. Supongo que sí, que se está entendiendo. Evelyn, Sí. Emiliana, o que sí que les pasaron, pero no sé. Sí, o sea, lo que plantea Matus, digo, porque son cosas que siempre que las decimos o las revisamos como que parecen obvias, pero digamos, nosotros sabemos que muchas veces aparecen como subestimadas, digamos, como procesos o tipos de análisis que parecen que se los subestima o se los reserva a alguien también. No son cosas para que haga alguien solo, es bueno que sea alguien o sola, ¿no? Que sea alguien en equipo, que sea el equipo. ¿Vieron en eso del triángulo que decíamos? El tema de la capacidad de gobierno, la capacidad de gestión, que era uno de los vértices que tensaba o que determinaba cómo estaba la relación entre el proyecto y la gobernabilidad. Bueno, el equipo ese, si es un equipo que está afilado en poder identificar escenarios y poder hacer una lectura de escenarios, posiblemente lo que alguien no lo ve, alguien otro del equipo lo ve, ¿no? Alguna otra del equipo lo ve. Entonces, por eso también la idea de intersaberes o interdisciplina, porque la idea de lo colectivo permite precisamente que haya una lectura más rica, porque las perspectivas de donde cada una está parada son distintas, ¿no? Por eso necesitamos de otros a la hora de conducir los procesos de planificación. No son monólogos, ¿no? Son instancias de ida y vuelta. ¿Aparece alguna intervención, Sí, Ana? sí.
Ahí Evelyn decía que en las instituciones surge esto de cooptación-conflicto al momento de habilitación de llevar a cabo acciones que proponemos como estudiantes en nuestros procesos de práctica. Claro. Bueno, ahí aparece ese lugar, vieron esa cuestión de, bueno, María también lo contó en términos de cómo entendemos las organizaciones, ¿no? Y esos pares antinómicos, no es todo orden la organización, la institución, no son todo orden, no son todas planas. Entonces, esa idea de, más bien, que además es más bien prescriptiva, ¿no? Es una idea más normativa, prescriptiva, que dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Y pareciera que uno tiene que hablar desde el deber ser, ¿no? Sobre todo cuando aparece una idea de, bueno, ¿y ustedes qué vinieron a hacer? ¿No? Imagino las situaciones de las prácticas que muchas veces van por ahí, bueno, ¿y ustedes qué vienen a hacer? Y parece que uno tiene que hablar desde el deber ser, ¿no? Una tiene que expresarse de lo que se espera, y a partir de ahí, sea el momento, sea la oportunidad, haya predisposición de las partes, parece que hay que hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo más normativo y contraproducente que existe, ¿no? Porque obviamente, claro, eso genera resistencias, pero ahí no es oportuno, no se da el tiempo para establecer un ida y vuelta respecto de los actores y las actoras de la institución, y bueno, pasamos a ser esas personas tipo injertos que están ahí, como hay que tratar de bancarlas o resistirlas, porque son las chicas que están haciendo la práctica, ¿no? Pero bueno, como esas situaciones que a veces se generan, después se generan en la práctica también, ¿no? Cuando una es llamada a hacer una intervención en una institución o en una escuela o en algún espacio en un hogar, y aparece como el lugar del deber ser y del forzado que viene a bajar una determinada definición o política. Entonces, el tema de escenarios, de lectura de escenarios y de crear condiciones, es una cosa que es muy interesante para trabajar, también para acomodarnos la cabeza a nosotras y al equipo, porque en realidad esta idea de qué haríamos sí o de plan B, implica pensar esa imagen objetivo, como decíamos, el recorrido hacia esa imagen objetivo, que hablábamos en el momento normativo, no tiene que ser uno solo. Claro, nosotras nos pasa, y a veces nos enamoramos de eso, digamos, que nos parece que hay una que es la posta, ¿no? O que nos parece que es la mejor, o que sería la deseable. Ahora, tenemos que poder jugar con distintos recorridos del proyecto, con distintas cocinas y posibilidades de combinación del proyecto, porque lo que nos tiene que importar y no resignar sería de alguna manera la situación objetivo, la deseada. Ahora, el recorrido, los tiempos, los con quién, tienen que poder variar, y nosotros tenemos que abrir la cabeza para poder variarlos y pensarlas distintas, porque si no después nos traicionamos, digamos, después los forzamos como corset a que queremos que salgan como nos parece, y cuesta mucho estar abiertos a otras condiciones de coyuntura, ¿no? A esta idea de procesar la articulación de actores, utilizar la combinación de estrategias, ¿no? Vamos por el camino conocido o el que nos parece que es más prescriptivo, que es lo que nos sale de memoria, ¿no? Incluso para lo que nos formatean en todos los espacios de formación en general. Ahí tenemos intervenciones, Ale. Sí, ¿qué dicen? Espera, porque son largas. Juliana dice, o también cuando nos acercamos a los centros de práctica vemos situaciones que capaz quienes ya están insertos tienen muy naturalizadas, no ven o les cuesta reconocer. Como que cuando hay visiones nuevas se genera conflicto y otras veces renueva el trabajo. Y Emiliana dice, por ejemplo, en un equipo muchas veces se quiere trabajar sobre algo. Hay personas que no tienen un convencimiento sobre eso. Hay personas que están en contra y entonces antes de tirar una propuesta es necesario dar ciertas discusiones antes o generar condiciones para que haya más acuerdo y acumular fuerzas para poder tirar algo que tenga aceptación y sea viable y comenzar a encaminar ese proyecto, porque si no se lee en esas distintas situaciones, se lo tira de entrada y no funciona, estos distintos intereses y posturas. Claro, se lo quema, decimos nosotros, ¿no? Por ahí hay algo que es re valioso y que está buenísimo, pero se lo tira antes de tiempo,
o se lo apura, digamos, ¿no? Hay una cosa que pasa mucho, sobre todo en los proyectos de tipo social, en los que quieren laburar con cosas que son más bien actitudinales o que quieren cambiar correlaciones de fuerza o reglas de juego, y bueno, y eso es difícil, porque cuando no se ganó un grado de se subestima también, ¿no? A veces subestimamos la complejidad que tiene meterse con algunos problemas. Nosotros, cuando hablamos en el momento explicativo de la multicausalidad y hablamos de lo situacional, hablamos de estas cosas. ¿Cómo se expresan esos problemas? ¿Cuán visibilizado tiene algunos actores, algunas actoras de ese territorio, de esa organización, que ese problema existe? Y venir a veces nos ha pasado, como les decía, ¿no? Venir a cuestionar todo lo que se está haciendo en esa organización, así, desde un lugar, aunque sea bien intencionado, provoca cosas muy distintas en aquellos que sienten amenazar o poner ¿no? Abrir juicios sobre mi práctica. ¿Cómo me está diciendo que lo que vengo haciendo hace 15 años es una porquería, ¿no? Entonces, digo, estas cosas que a veces nosotras no tenemos la intención de hacer, pero que aparecen leídas en esa clave, tienen que estar siempre pasadas por este tamiz de el distinto margen de maniobra que tenemos que poder estar abiertas a generar con los actores, las actoras de los escenarios y de los espacios, de las situaciones, las coyunturas en las que nos toca trabajar, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando, ¿no?, de procesos en donde no querramos hacer lo mismo que en las lógicas normativas prescriptivas, ¿no? Porque si no es cambiar una bajada de línea por otra, por más que la que yo tengo sea, como decimos siempre, sea la que nos parece más piola o la más pertinente, no deja de ser una bajada de línea. No hay un grado de apropiación y de un proceso como para que también eso sea sustentable. Nos vamos a correr. ¿Vieron lo que les decía antes de la viabilidad de la permanencia? A veces hacemos procesos que son rápidos, que son de un impacto fuertísimo, pero nos corrimos nosotros, se corrió el equipo técnico del proyecto y se vino a pedazos, se vino a pique. Eso pasa también muchísimo. Cuando uno apura procesos, por ahí gana tiempo y logró cambios rápidos, pero esos cambios no tienen permanencia. La viabilidad de la permanencia no la trabajamos, porque la viabilidad de la permanencia implica trabajar con interlocutores, interlocutoras de ese territorio, de esa organización, para que se apropien de ese proceso y que lo sientan parte y que sean cogestores de ese proceso. Entonces eso es bien distinto en términos de los proyectos que nosotras pensamos como proyectos situados, ¿no? Y proyectos que tengan que ver con un sentido estratégico de un largo plazo. Y quiero hablar del tema de las operaciones, porque las operaciones en gran medida también son aquellas que en el momento estratégico y el táctico operacional, o sea, van a atravesar desde el momento normativo hasta el estratégico y el táctico operacional. Las operaciones son cosas que, digamos, son nuestras herramientas, son los instrumentos que tenemos para ir combinando, para ir administrando, para saber qué hacemos primero y qué hacemos después, ¿no? Entonces, ¿qué son para Matus las operaciones? Tienen que ver con eso. A veces nosotras las reconocemos, ¿no?, de otras materias y de otros ejercicios de planificación como las líneas de actividades o como las actividades. Bueno, Matus le llama operaciones. Y obviamente tiene mala prensa, ¿no? Uno está acostumbrado a la operación mediática, la operación judicial, ¿no? Parece como que tiene mala prensa el término de operación en la actualidad, pero digamos, Matus lo toma más en la idea de un conjunto de acciones, ¿no?, módulos de acción que tienen como una cierta coherencia interna, son un conjunto de acciones concretas que por afinidad las coordinamos, ¿no?, y que constituyen una operación. Entonces, él las organiza así porque le parece que de esa manera, digamos, yo voy ordenando mi plan de trabajo después, mi programación operativa, porque voy ordenando con el nombre de las operaciones que voy tratando de generar. Entonces ahí, claro, el plan, digamos, en esa concepción de Matus, que el plan se completa en la acción. Es el conjunto de operaciones las que van a determinar concretas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que poner un programa Argentina contra el hambre en marcha, bueno, ¿qué tengo que hacer?
Obviamente, no solamente tengo que trabajar con la población que voy a tener a cargo y con caracterizarla, hacer tipologías, tratar de establecer niveles, formas, territorios, sino también en todo lo que tenga que ver con aquellos a los que van a ser parte de ese programa en términos de la prestación que voy a brindar, en términos de a qué sectores de la producción, de la comercialización, de todo lo que hace al circuito bancario, ¿no? En el caso de las tarjetas, o sea, todos aquellos que van a estar de alguna manera interrelacionados para que yo pueda poner en marcha una política de la envergadura de Argentina contra el hambre, ¿sí? Hay como un sinnúmero de sectores, actores, grupos, que no necesariamente se llevan de manera armónica, ni que tienen las agendas puestas en el orden que nosotros necesitamos, porque obviamente para quienes se dedican a la comercialización o los grupos de sectores de la producción, tienen como sus propias agendas, tiempos, temporalidades e intereses. Pero bueno, ¿cómo acompasar eso en la organización de una puesta en marcha de un plan o de un proyecto? Genera todo eso. Bueno, vamos organizándonos en las operaciones también, las que son estratégicas, las que son neurálgicas para que el proyecto se mueva, y empezamos a ponerlas en marcha a partir de pensar responsables, actores involucrados, pensar los recursos críticos que requiere, etcétera, etcétera, ¿sí? Y quería solo esto, porque van a volver sobre el tema de las operaciones, pero quería dejarles solo algunos grandes trazos, porque en la parte de gestión que van a retomar con María, seguramente se vuelva a hablar de estas cuestiones de las operaciones, de otra manera a veces, pero se habla, digamos, ¿no? Quería que vean 2 o 3 tipos, acá no está las de viabilización, pero también está bueno que las que conozcan, que son diferentes maneras en que Matus llama las operaciones. Él dice, bueno, algunas son las propias, las que controlamos nosotros, ¿no? Las que podemos disponer, ¿no? Las variables o aspectos, los recursos con los que yo puedo establecer un control, y esas son las operaciones sustantivas. No sé si tengo que organizar un ciclo de capacitación o de formación o de educación permanente, bueno, qué contenidos, quiénes, bueno, qué tipo de dispositivo voy a utilizar, o qué estrategia pedagógica, en qué territorios las vamos a realizar, etcétera, etcétera. Y después habrá algunas cuestiones que tienen que ver con demandas de operaciones, ¿no? Porque generalmente si yo soy de una organización, no sé, Ministerio de Desarrollo Social de Nación, y tengo que llegar al territorio, hacer jornadas y actividades de capacitación o formación para organizaciones territoriales, y bueno, a lo mejor voy a tener que pedir espacios físicos que no están bajo mi órbita, ¿no? De pronto es estratégico utilizar clubes barriales, o utilizar centros de fomento, o utilizar, ¿no? Y quizá yo podría decir los ciclos, centros de integración comunitaria, y están bajo mi órbita y los puedo decidir, pero en otros territorios voy a querer que se haga en alguna organización de esa misma población, o en los comedores, cuando es el caso de toda la cuestión de la difusión de la Argentina contra el hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso implica demandas de operaciones. ¿Por qué? Porque sobre esas, para que alguien habilite a que yo pueda utilizar un club, o que pueda acceder y hacer una actividad que es de mi órbita, y utilizar un espacio-tiempo de otra organización, yo tengo que llegar a un acuerdo, tengo que hacer una gestión para pedir el permiso, para establecer que se pueda realizar, para acordar una fecha, para ver cuál es el formato, ¿no? Quiénes van a participar, etcétera, etcétera. Eso implica demandas de operaciones. Lo mismo que si yo tengo que hacer algunas cuestiones como política de desarrollo social, en el caso de Argentina contra el hambre, y bueno, voy a tener que hablar con trabajo y producción, voy a tener que hablar con el ANSES, voy a tener que hablar con diferentes organismos o estamentos del Estado a las que voy a pedirle algunas cuestiones, ¿no? Y eso es lo que él reconoce como demanda de operaciones. Y hay otras cuestiones que por ahí están clasificadas de otra manera, o ustedes las pueden encontrar en Matus de otra manera, que serían las operaciones de viabilización, que las llama OK en algunos textos, y que tienen que ver
él dice como si fueran la cubierta dulce de una medicación, digamos, ¿no? Habla de esa metáfora, como aquello que de alguna forma posibilita que alguna cuestión que hay que implementar sea allanada previamente por alguna tarea que no es lineal, digamos que no es directa, pero que contribuye a generar condiciones. Y eso a veces tiene que ver con esto que les decía antes, de poder leer cuál es el clima y la necesidad y la prioridad y los tiempos que maneja la población o maneja la organización, la institución, los equipos profesionales de esa organización, y poder trabajar antes algunas cuestiones que son más de persuasión, que tienen más que ver con, a lo mejor, establecer lazos de confianza primero. Vieron que a veces uno dice, bueno, primero vamos al territorio, fuimos a compartir el Día del Niño, la niña, el niñe, fuimos a compartir algunas jornadas del club de ese barrio, y estuvimos acompañando primero procesos que tienen que ver con ese territorio, con esa organización. No fuimos de una, planteamos una actividad y pusimos agenda nuestra, ¿no? Generalmente se va acompañando, se va dando un rodeo, dice Matus, se va trabajando en crear condiciones, son algunos desvíos tácticos que lo que hacen es generar condiciones para después poder trabajar con mejores, digamos, grados de apoyo, adhesión y reconocimiento mutuo. Es esa reciprocidad, ese no actuar de manera unilateral y arbitraria, sino establecer vínculos de ida y vuelta, ¿no? Eso es un poco lo que él plantea en el tema de cómo materializamos una estrategia, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Requerimos gobernabilidad, mirar qué cosa tenemos capacidad para manejar, pero también necesitamos trabajar y producir en relación a la viabilidad con esos diferentes planos y dimensiones de los que hablamos. ¿Estamos por acá? Bueno, pensaba que por ahí esto puede sonar como muy técnico, muy lejano, muy a las cuestiones que ellos o ellas están mirando o a las que suponen que pueden aparecer en el ejercicio de la profesión, pero digo que en el ejercicio profesional nosotros muchas veces necesitamos diseñar un proyecto, pensar en un programa, pensar en cómo materializar una política o una demanda de una política o cómo, digamos, también cómo implementar algunas acciones. Y no solo digo, hay que saber hacerlo, uno tiene que poder escribirlo, uno tiene que saber cómo organiza todo lo que está pensando, sino también que muchas veces, aunque no sea una demanda de un organismo, no sea la demanda de tus autoridades, de las autoridades que están pidiendo alguna programación o algo, poder organizar el trabajo, poder organizar las intervenciones, poder pensar lo que estamos haciendo en esta lógica en la que uno de alguna forma objetive, ponga en lógica de apuestas, en lógica de resultados esperados, en lógica de operaciones y de pensar con quién tengo que pensar esas operaciones, de qué necesito, cuál es la demanda que tengo que hacer, digo, todo eso ayuda muchísimo más de lo que parece ahora en el ejercicio cotidiano, ¿no? En la tarea cotidiana, digo, y se hace como insumo fundamental también para no estar todo el tiempo actuando sobre la urgencia y sin una direccionalidad clara. Sí, también responsabilizarnos sobre algunas cosas que, digo, nosotras estamos con esa idea, vieron, Matus dice, estamos como instituciones o sistemas de baja responsabilidad, nadie rinde cuentas, nadie pide cuentas, nadie rinde cuentas, y de pronto nosotros poder objetivar eso que decimos cuando planteamos un proyecto y tratamos de establecer cuál sería el punto de llegada y cuál sería la situación objetivo, es para no mentirnos a nosotras mismas también, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué nos proponemos hacer? Y después poder evaluar eso, ¿no? Ustedes vieron el teórico de evaluación con María y con el material de Paula, y decir, necesitamos evaluar, ¿pero por qué? Porque nosotros no trabajamos con cualquier cosa, digamos, trabajamos con problemáticas sociales que afectan a población, que digamos, para las cuales no
no estamos en una condición de improvisar o de probar, ¿no? Que a veces se va la vida en algunas cuestiones sobre las que nosotros tomamos decisiones, orientamos recursos, decidimos qué curso de acción tomar. O sea, tienen implicancias para la vida de muchas personas, para la vida de territorios, algunos aspectos de las políticas clave. Si nosotros no las trabajamos en esta posibilidad de mostrarlas, de argumentar, de decir, mira, fuimos por acá, por ahí la pifiamos, ¿no? Qué sé yo, pero estamos usando recursos públicos en general. Estamos afectando recursos, serán finitos, serán insuficientes, pero estamos orientando recursos, estamos demandando y en función de lograr o de aspirar a determinado resultado. Entonces, esa idea de poder transparentar y poder comunicar aquello que hicimos o nos proponíamos hacer, también es un modo de cambiar esa lógica de, bueno, viste, qué sé yo, que cada uno improvise, haga, mientras yo esté haciendo no hay ningún problema, y salirnos de ese lugar y empezar a generar una práctica y una intervención profesional que conjugue un rol tecnopolítico, digamos, que asuma el rol tecnopolítico que nosotras creemos que trabajo social tiene. ¿Hay intervención? No, ahí Majo decía lo mismo que decías vos, que estamos utilizando recursos públicos. Pero y también en la lógica de desencadenar procesos, ¿no? No es lo mismo cuando uno puede ir con una propuesta bien fundamentada, bien bien pensada, analizada y plasmada en una propuesta concreta, que cuando uno va con pedidos más en el aire, ¿no? Entonces, digo, la posibilidad de fundamentar, de argumentar de dónde sale esto que yo estoy pensando, esta política que yo creo que es necesaria, este proyecto que quiero llevar adelante, digo, es cualitativamente muy distinto y además genera mayores posibilidades también. Sí, después también es para pelear presupuesto. Yo le digo que estoy en la parte esa de pelear presupuesto en este momento. Imagínense un área que no tiene presupuesto propio, digamos, con lo cual es todo un desafío, pero digo, poder mostrar, a veces es poder mostrar, cuando después nosotros también en las áreas del Estado que nos toca muchas veces reclamar, dar cuenta de que la verdad que nuestro trabajo necesita otro tipo de coberturas o respaldos. Eso también se puede mostrar a partir de que objetivamos, ¿no? Entonces, poder decir, bueno, estos recursos nosotros los utilizamos, que tenemos, son pocos, pero los utilizamos de esta manera. Si tuviéramos, ¿no? Esto otro, nosotros podríamos avanzar o en más territorios, o con más población en cobertura, o podríamos trabajar mejor con algunas instituciones, etcétera, etcétera. Digo, ahí se habla, y no voy a profundizar mucho más, porque entiendo que van a volver después sobre eso también en gestión, en presupuesto, etcétera, etcétera, pero digo, el tema de la eficiencia y la eficacia, no es solamente que tenemos que tratar de lograr los objetivos, de lograr lo que nos proponemos, de arrimar un poco, digamos, tener algún grado de parámetro en la imagen objetivo, sino también en el uso de recursos, ¿no? Como decía Majo, nosotros tenemos recursos públicos sobre los cuales tenemos una responsabilidad. Entonces, si hay un montón de otros que se desresponsabilizan, nosotros tenemos que poder dar cuenta de eso con lo que administramos. Nos toca administrar de alguna manera, distribuir, administrar, coordinar, ¿sí? Eso es un poco el sentido de la gestión. Me quiero ir porque después, bueno, no me quiero detener mucho más por el tema de la hora, pero eso, digamos, eso que implica la planificación y pensar resultados y pensar en función de cuántas cosas vamos a poder mostrar o por cuántas vamos a poder dar cuenta. Esas operaciones generalmente se traducen en, bueno, cuántos cursos dimos, ¿no? A cuánta cantidad de personas logramos implicar en las capacitaciones, cuántos cuadernillos pudimos publicar, ¿no? Todas cosas que después vamos tratando de poner en objetivar, como para poder ir mostrando, como para poder ir viendo hasta qué punto eso que hicimos un esfuerzo muy grande, que quizá tuvo que ver con hacer esto que les decía, ¿no? Un conjunto de encuentros de capacitación, producimos materiales,
generamos a cuántos territorios, no sé, en el caso de salud son 12 regiones sanitarias, bueno, llegamos a 6 de las 12, llegamos a 5, llegamos a 4 y el próximo año van a ser otras 4, y digo, esas decisiones que en definitiva dicen, bueno, ¿qué resultado llegué? Llegué, cubrí toda la provincia de Buenos Aires, cubrí la zona del conurbano bonaerense, cubrí, ¿no? Esas cosas que tienen que ver con la escala, con ¿no? En un territorio, en un barrio, una institución, una escuela, puede decir, bueno, ¿qué cubrí? Cubrí todos los cursos, cubrí a las familias y a las familias y a los pibes, a las pibas de todos los cursos. Bueno, no pude. Bueno, empecé por los de los cursos superiores. ¿Por qué? Porque quiero que, como están por egresar, tengamos un vínculo y construyamos. Bueno, entonces empecé por los cursos superiores, llegué a todos los del turno tarde, turno mañana, llegué a toda la población, o con los demás, los barrios que están localizados en tal o cual lado, no llegué. O no llegué con los que son parte de una organización de migrantes, o no llegué a quienes tienen situaciones están en situación de discapacidad o tienen alguna otra condición. Digo, yo tengo que poder en cada uno de los espacios que estoy tratar de caracterizar, precisar y decir, bueno, si yo me proponía llegar a todas las familias de la población de la escuela, a ver a cuántas llegué, a quiénes llegué y en qué secuencia voy dando cuenta de ese proceso. Lo mismo con una actividad en un centro de salud, lo mismo con una actividad en una institución que atiende a las niñeces o a las mujeres en situación de violencia. Logré llegar a todas las, digamos, a los distintos grupos de edad, logré llegar a distintos tipos de violencia, o estamos trabajando netamente con una de las tipologías de violencia que puede ser la preponderante, pero la verdad que estoy perdiendo de vista, la verdad que no estoy pudiendo hacer nada con el tipo de violencia sexual, no estoy pudiendo abordar y tener algunos dispositivos especiales para captar y trabajar lo que es violencia económica, etcétera, etcétera. Digo, cosas con las que tenemos que trabajar y caracterizar para poder fortalecer nuestros proyectos y estrategias, ¿sí? Bueno, y quiero llegar entonces a, digamos, una va combinando lo que hace con los resultados, con las operaciones, va pensando cuáles son los encadenamientos tácticos, como dice Matus, para ver qué conviene, cuándo genera algo de un factor sorpresa, cuándo trata de hacer alguna concesión, como decíamos, ¿no? Y eso, centralmente, ese procesamiento de los tiempos tiene que ver fundamentalmente con el tema del momento táctico operacional, ¿no? La dinámica del momento táctico operacional, ustedes vieron que el tiempo verbal, digamos, trabaja como cada uno de los otros trabaja con infinitivos, así como el otro es el del puede ser, el momento el estratégico, ¿no? Es el del puede ser, este momento es el del hacer, es el de la acción. Dice Matus, todos los otros son de análisis, analíticos, de discusión, de ponderación, son de organización. Ahora, este es el de poner, ¿no? Es la hora de la verdad, digamos, ¿no? Es el momento en el que pasar de los papeles o de las mesas de trabajo a la cancha. Y es tratar de decir, bueno, eso que pensé que tenía que procesar de una manera más acompasada, o acá tengo que arrancar y meterle pata y hacerlo rápidamente, porque si no, las resistencias se van a desarrollar y se van a organizar antes que yo empiece, ¿no? Entonces, bueno, cuando, dice Matus, la dinámica del momento táctico operacional es todo el tiempo estar apreciando la situación en la coyuntura, ¿no? Y eso es no solamente avanzar y hacer, sino parar, otra vez, parar, detenerse y hacer evaluaciones de la coyuntura. No es una marcha continua y incesante, digamos, sin reflexión. Es una reflexión permanente, digamos, ¿no? Es un avanzar y evaluar cómo impactó lo que avancé. ¿Se logró lo que yo quería hacer? La verdad, hice una actividad.
Bien, ¿era parte de las que tenía pautadas? Sí, hice una reunión. Bueno, hice una reunión con referentes. ¿Vinieron todos los referentes? ¿Vinieron todos los referentes y las referentes que yo necesitaba? ¿O vinieron los que ya venían de siempre? ¿O vinieron solo los que ya sé que juegan a favor y todos los que están en una posición más de resistencia o de conflicto no vinieron? ¿Qué hago con eso? ¿Me quedo en el molde? ¿Sigo? Digo, bueno, listo, con estos avanzo, o digo, no, la verdad que evidentemente llegué a una parte, hay otra parte que con esta estrategia de la reunión no llegué, ¿qué hago? ¿Hago una segunda reunión? ¿Me voy a verlos uno a uno? ¿Genero otra movida en la que escuche y me banque la situación de quienes hoy no vinieron? ¿Genero alguna condición para que vengan? ¿Cuál es el escenario? ¿Me voy yo a una actividad que hagan ellos como para poder sumarme y dar alguna discusión o abrir un canal de comunicación que haga que se allane un poco esa distancia que está generada? Digo, todas esas cosas tienen que ver con la administración del proyecto en la coyuntura. Yo puedo avanzar, digamos, ¿no? De una manera unilateral, o puedo, en términos más estratégicos, reconocer cuál es la correlación de fuerzas, hacer una lectura de eso e ir administrando los distintos movimientos del proceso de planificación, ¿no? Entendida como tal. Entonces dice Matus, y con esto termino, digo, porque sé que la idea es que puedan tener como el espacio también en los equipos de prácticos, él dice que entonces hay como movimientos que se van a ir dando que tienen que ver con dos submomentos, ¿no? O dos instancias. Hay una cosa que tiene que ver más con los problemas en el cotidiano, ¿no? Los problemas operativos, esa cosa de la cocina, del día a día, de la batalla, del vértigo, de la urgencia, de lo que es para allá, de lo que hay que resolver. Y hay otros, dice él, que requieren, hay otra entrada a la tarea cotidiana que tiene que ver con una reflexión, con un parar la pelota, si queremos, ¿no? Para ver un poco cómo está dispuesta la cancha, cómo está el partido, ¿no? Cómo viene, y quiénes están parados en una mejor posición que la que nosotros tenemos, ¿no? Poder identificar, ese es el juego interactivo, ese es el juego en donde asumimos que hay una coexistencia de planes en conflicto, ¿no? Y que no somos los únicos ni las únicas que planificamos, que hay otros que también están viendo y están entendiendo que las cosas tendrían que suceder de tal o cual manera. ¿Qué tiempo me doy yo para hacer esa lectura de cómo están jugando otros actores? A veces eso es lo que define que tenga la capacidad para identificar aliados o aliadas o potenciales socios o socias del proyecto, o incluso acompañar proyectos de otro, que quizás estén más interesantes que los que yo estoy tratando de desencadenar, digamos, ¿no? A veces en un mismo territorio no necesariamente somos inéditas en las ideas, entonces también esa capacidad de poder parar y ver si hay alguien, hay algunos, hay alguna organización, hay algún actor clave, hay alguien del equipo técnico de la red que está planteando algo parecido y que ya viene con un grado más de adhesión o de consistencia en su planteo. Digo, ese es el trabajo de los dos submomentos. La cocina, la locura, el hacer, la urgencia, pero también la posibilidad de la reflexión, de la apreciación situacional, del análisis de la coyuntura, ¿no? Que a veces en los equipos cuesta tanto. Generalmente tratamos de que sea colectivo, porque cada una de nosotras y de nosotros tiende a estar abstraído y absorbido por la demanda, por la presión, por el apuro, por lo que aparece como que es que no lo podemos cambiar, que tenemos que resolverlo rápidamente, que tenemos que concretarlo, la agenda que nos imponen en el momento, la que tenemos nosotros, digamos, ¿no? Toda esa tensión se juega en el cotidiano de la práctica, no es que tenemos escenarios ideales para llevar adelante nuestros proyectos. Entonces, ¿cómo hacemos para conjugar eso que Matus dice son como dos criterios fundamentales del momento táctico operacional? Por un lado, la concentración estratégica, que es decir, no resigno aquello por lo que yo creo que hay que pelear, la direccionalidad, para dónde vamos, ¿no? La direccionalidad estratégica, la concentración estratégica, el para dónde vamos, yo no lo resigno.
Y la flexibilidad táctica, la idea de decir, bueno, yo no resigno para dónde voy porque creo que hay que avanzar colectivamente en esa dirección, porque además pensamos que eso va a ser superador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tengo flexibilidad táctica, yo tengo capacidad de ver si ahora no, si falta un poquito más, si necesito tomarme un tiempo para generar una articulación, una alianza con algunos otros o otras, si necesita madurar un poco más este grupo, ese proyecto, porque todavía está verde, porque todavía nos falta trabajar en condiciones propicias, porque nos falta conseguir un recurso clave, porque no logramos incorporar al proyecto a alguien que maneja muy bien algunas técnicas, algunos contenidos, algunos temas que nosotras no manejamos tan bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es decir, bueno, yo tengo claro el para dónde voy, eso no lo voy a resignar, a lo mejor lo discutiremos, si es más, si es menos, pero esa no la queremos resignar. Ahora, digamos, eso nos saca del voluntarismo, ¿no? Del voluntarismo del, bueno, hago. Entonces, tengo un planteo de direccionalidad estratégica que no voy a resignar. Ahora sí voy a revisar y voy a hacer lo más permeable posible a trabajar con distintas modalidades de trabajo, con distintas alianzas, con distintas adecuaciones de mi recorrido, ¿no? En el recorrido voy a tratar de poder leer lo que va pasando a mi alrededor, no ir totalmente desconectada de los otros y de las otras, de los propios procesos sociales, porque en la medida en que nosotros interactuamos con sujetos y con sujetas del proceso, los demás no son pasivos, objeto de nuestras intervenciones, son sujetos y sujetas que pueden también aportar, ser coproductores de ese proceso. Eso es lo deseable, ¿no? Que haya un grado de coproducción en eso que nosotros queremos plantear como el proceso a desencadenar. Entonces, la flexibilidad táctica tiene que ver fundamentalmente con eso, y es una de las componentes vitales del momento táctico operacional, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Es claro? ¿Cómo lo ven? ¿Quedaron todos desnucados? Está difícil el día de lluvia. Está difícil, el día de lluvia reconozco mucha cosa para el día de lluvia, ¿no? Hola, ¿están ahí? No, bueno, y por supuesto que muchas de estas cosas, sobre todo estas del momento táctico operacional, ustedes la van a volver a retomar con María en todo lo que hace al momento de gestión y de la GEP, ¿no? De la gestión estratégica planificada, que vuelve sobre alguno de estos componentes. Pero en realidad lo que queremos dejarles planteado, por lo menos en esta instancia del módulo de planificación, es decir, el tránsito por esta secuencia, por estas herramientas, estos analizadores que Matus propone para poder entender en qué momento, en qué instancia, en qué hito de ese proceso estamos paradas, ¿no? Estamos parados. Y en función de dónde estamos paradas y qué nos toca hacer o no, en esta idea de qué podemos aportar en esa instancia, en ese hito, en ese momento, es que cada uno de los momentos que vimos en estos encuentros, el explicativo, el normativo, el estratégico, el táctico operacional, van siendo como mochilas o cajas de herramientas para acudir a ellas y poder saber que tienen algunas cosas que pueden ser potentes para asistir, para fortalecer, para contribuir, o para actuar también como productores de ese proceso, esa acción que queremos desencadenar con los procesos de planificación. ¿Hay intervenciones, Ana? Sí, Juliana, a ver, creo que era Juliana, sí, decía que se entiende que cuesta procesar info, pero que va. Sí, mucha cosa. Sí, yo entiendo que lo que aparece sobre todo en el lenguaje de Matus,
es mucha jerga, ¿no? Aparece mucha jerga, aparecen muchas palabras que no son muy, a veces no parecen muy familiares a las lecturas que venimos teniendo desde trabajo social. No obstante, si ustedes se ponen a mirar a qué remiten, van a poder saber que en muchos casos se emparentan o resuenan algunas otras lecturas que tenemos en el campo del trabajo social. En definitiva, el poder pensar situado, ¿no? que vemos, que lo han visto seguramente en filosofía, en algunos trabajos sociales, en algunas otras materias, el poder trabajar sobre el tema de un pensamiento estratégico, que también lo plantea Testa y lo han analizado cada vez que uno dice, bueno, ¿qué es lo que nos ordena en el proceso de intervención? Bueno, un sentido estratégico, ¿no? Sea que nosotros queremos trabajar sobre todo con cosas en general de mucho nivel de abstracción a veces, ¿no? El tema de procesos emancipatorios. Imagínense nosotros si no le ponemos algo de tangibilidad a esto del trabajo social contribuyendo a procesos emancipatorios, o a grados de autonomía, o a la tutela efectiva de derechos, ¿no? Poder ser sujetos de derecho. ¿A qué remite esa idea, esa noción, si no es a prácticas concretas, si no es a situaciones objetivo concretas, que se expresan en modos distintos de que las cosas funcionen en las instituciones, necesidades que se reconozcan, ¿no? En clave de derecho, nuevas necesidades situadas para poblaciones que hoy por hoy no están alcanzadas por algunas políticas o algunas coberturas. De eso se trata el quehacer del trabajo social, por lo menos tal como nosotras lo entendemos. Entonces eso implica un proceso de reflexión y también de elaboración, que obviamente requiere de andamiajes que para nosotras se expresan en las herramientas que aporta la planificación estratégica situacional, entre otras, ¿no? No como la panacea, no como la verdad revelada, pero sí como algunas herramientas, matrices, andamiajes en las que nosotras nos apoyamos para ir construyendo esa idea de intervención profesional que creemos que se acerca mucho al horizonte que tenemos para ejercer nuestra práctica profesional. No sé, las compañeras de la cátedra, que todas son, sé, y las reconozco como muy apasionadas de la planificación, y cerrando un poco este módulo de planificación, que es nuestra perlita, digamos, para muchas, para el trabajo, si quieren agregar algo o decir alguna reflexión al respecto. Así cerramos, por lo menos desde mí. Mientras las chicas se preparan para hablar, que seguro ahora alguna va a hablar, nada, decirles que bueno, que a partir que cerramos el módulo de planificación estratégica situacional y arrancamos con el módulo de gestión la semana que viene, así que retorna María con los 2 espacios de teórico a la mañana y a la tarde, y que eso lo vamos a también combinar con los espacios de prácticos sincrónicos cada 15 días, así que bueno, es como el cierre de la parte a cargo, de esta partecita a cargo de Ale, y nada, bueno, eso, que continuamos con el módulo siguiente, que sería el módulo 4, a partir de la semana que viene. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Las compañeras? No, yo solamente agregar algo, en realidad reflexionar acerca de lo que venimos trabajando en este módulo, y hoy un poco lo trabajábamos en el práctico y aparecía, bueno, cómo apropiarse de estas herramientas y estos andamiajes que vos traías, Ale, y que por ahí los compañeros lo veían como, bueno, dificultoso de cómo aprenderlo, pero me parece que todo el tiempo uno intenta como esto, que no es la panacea, pero que las herramientas a las cuales uno puede llevar a los procesos de intervención de su futuro ejercicio profesional, y al menos tomar determinadas estrategias o
esto me parece que esta filmina última consolida lo que planteamos en el recorrido de estos momentos, en cómo, digo, el circuito, el ciclo, y esta visión cíclica de los momentos, y cómo eso permite tomar decisiones, y que esas decisiones sean oportunas y también situadas en los procesos de intervención que son necesarias para pensarlo de esa manera. Y un poco hoy traíamos y trabajábamos con los ejemplos, bueno, ahora queda el práctico de las 6 que seguirán avanzando en el cierre del módulo de PES, pero bueno, también decirles que esto, digo, nos queda todas estas herramientas para poder trabajarlos en el módulo de gestión, y que no están escindidas la planificación y la gestión, y que vamos a tomar un montón de esto que venimos trabajando en este módulo, y que quizás muchos y muchas les aparezca esto era, que bueno, hoy salí un poco a raíz de haber pasado por el parcial, de cómo, bueno, cuando se encontraron con toda la bibliografía y con todo el cuatrimestre anterior, bueno, pudieron ver de decir, bueno, va por acá, y también será cuestión de seguir reforzando y viendo cómo avanzamos, y aparte, por otro lado, digo, dando cuenta de que vamos a tener la sincronicidad en los prácticos con mucha más periodicidad. Nada. Yo un comentario más. Nosotros hoy también estuvimos trabajando en el espacio de la comisión del práctico, bastante, recorriendo también los momentos, y por ahí como una de las reflexiones que nos salían es, digo, como es un paradigma nuevo en planificación, bueno, nuevo para los que se están recién incorporando, ¿no?, a conocerlo, hay muchas cosas, como decía también Betty, que son difíciles de aprender, de internalizar, de ir comprendiendo. Decíamos como, bueno, empezar a rescatar aquellas operaciones metodológicas que tiene cada uno de los momentos, que son herramientas claves, y por una lógica de aproximación sucesiva cada vez vamos como incorporando más y nuevas herramientas que sirven para el ejercicio profesional. Nosotras que por ahí escuchamos los teóricos hace muchos años, creo que todo el tiempo volvemos a escucharlo a Matus de manera distinta, también por el propio recorrido que uno va haciendo en el ejercicio profesional, de los distintos lugares donde vamos ocupando, y decís, bueno, primero toda la lógica de problema te rompe la cabeza, después cuando empezás a entender la lógica de la situación del momento normativo también, y sobre todo, que es una de las cosas que a mí en lo personal siempre me cuesta un poco más, es el momento estratégico, ¿no? Que es todo el tiempo pensar en otra lógica, pensar con los otros, porque por una cuestión de formación y de habitar la vida misma, uno viene con esa lógica normativa de prescripción, de lo que hoy planteaba Sale tantas veces, de ir y decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algunas cosas, esto es como una primera aproximación también para lo que es la PES, que uno puede ir tomando paulatinamente y usarlo como pequeñas herramientas para nutrir el ejercicio profesional. Para mí la PES es como un camino de ida que te hace ver la realidad de otra manera, y después no hay otra, ¿no? Ves problemas y ves cómo podés intentar solucionarlos. Eso. Un poco de eso hablamos hoy en el espacio del práctico. Sí, yo por ahí quería... En mi caso, una cosa, en mi caso justamente no quería hablar nada porque me acaban de espolear todo el espacio de práctico que vamos a tener ahora, así que gracias, ya está chicos, no nos vemos porque ya vieron todo lo que... No, pero adhiero totalmente con esas palabras, sobre todo con lo último que decís, Majo, de que es un camino de ida, y que por lo menos en mi caso, cuando cursé la materia, me acuerdo que fue el momento clave de decir, esto lo puedo hacer una vez que me reciba. Por acá puedo llegar a ir andando. Así que como herramientas y demás es muy potente en ese sentido. Sí, tal cual. Sí, yo por ahí quería agregar, que un poco ya lo dije en el práctico de hoy, pero bueno, vale repetirlo acá en el teórico. Dos cosas, ¿no? Una, que esto que decía, creo que Majo, de ir como aprendiendo las cuestiones a fuerza de distintas aproximaciones, ¿no? Son como, siempre decimos, las capas de la cebolla, y
Y en ese sentido, con la tranquilidad de saber que, bueno, si hay cosas que todavía no se entienden, seguramente, digamos, suele pasar que más promediando el año, con la incorporación de estos módulos que quedan, incluso caen fichas de la primera parte del año, de la mitad del año, y decís, bueno, claro, ahí se ve como todo el rompecabezas más completo. Y después lo otro que es, digamos, todo este rodeo que damos, en definitiva, tiene que ver con que lo que nos interesa es poder transformar la realidad, ¿no? Y poder, cómo hacer para potenciar, digamos, esos procesos que desencadenamos hoy, para que esa imagen, ¿no? Esa situación objetivo se parezca cada vez más o lo más posible a lo que queremos que sea o a lo que nos parece que tiene que ser. En definitiva, todo va hacia ese lugar, todo se resume ahí. Sí, ¿no? Sobre todo cuando una quiere construir con otros la situación objetivo, ¿no? Y abrir el juego a que otros también la coproduzcan. Eso es como casi un desafío, un trabajo social. Tal cual. ¿Hay alguna otra intervención? ¿Vamos? Estamos, creo. Vamos, yo creo que estamos. Gente, Creo que quiero estamos. que tengan tiempo para Agus y la espoleada que le hicimos recién, y que terminen lindo, y nos estamos encontrando seguramente en algunas de las actividades que vamos a hacer, o de panel, o algunas de las actividades que también son hito en la materia y que nos van a volver a encontrar. Así que, bueno, nada, fue lindo transitar esta parte del año con ustedes, y espero que siga bien.